Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Hoy quiero conversar, exponerte una breve reflexión, realmente una breve reflexión, al menos eso es lo que intentaré, sobre el discurso que dio el presidente de la Nación en un templo evangélico en Chaco. Específicamente, no voy a hablar de todo el discurso porque realmente no me interesa, no ese es el punto, sino específicamente de un fragmento donde él expone un texto bíblico y a su vez da la interpretación o su propia lectura sobre qué significa ese pasaje que él cita. Bien, bueno. Si sos habitué de ver algunos trabajos acá, ¿cómo se llama? En Una voz en tu parlante, en mi canal en YouTube, observarás que hay distintas exposiciones. Por ejemplo, puedes encontrar temas míos o temas de otros, musicales, subidos, o sea, cover de temas musicales. Por ejemplo, hace poco lo último que subí fue un tema de David Lebón que canté, y fue una experiencia muy hermosa con mi hija Camila. También hay temas míos propios, también hay temas que no son canciones, sino que son simplemente música. También hay textos literarios, ya sea propios o ajenos, que leo. Hay programas de radio, total o parcialmente, copiados, que puedes escuchar o revivir cuando estaba haciendo radio. Y bueno, hay montones de cuestiones y de reflexiones varias. Entre ellas, entonces, también vas a encontrar que en algún momento subí y seguiré subiendo, porque la dinámica que me mueve a mí es la de expresar algo en el momento que tengo ganas. Ni siquiera tengo la prudencia que muchos dicen que debemos tener los que queremos tener un público de cada 3 días o cada tanto tiempo subir y un audio o subir algo a la red y que eso dure no más de X tiempo. No, yo hago lo que tengo ganas de hacer. Entonces, si un día tengo ganas de cantar, canto; si un día tengo ganas de hablar, hablo; y hacer una reflexión sobre tal o cual cosa, la hago. Y si después por ahí durante un mes, de repente, no subo ni hago nada, no subo ni hago nada. Es así de sencillo. La idea mía no es caerle bien y tener seguidores, sino usar este canal, que es YouTube, y básicamente todo lo que es Internet, para expresar un punto de vista, mis sentimientos respecto de algo. Bueno, como te decía entonces, acá en este canal, en YouTube, de Una voz en tu parlante, podés encontrar, por ejemplo, reflexiones sobre los evangelios, un par, no son muchas, o sobre el Génesis, en definitiva sobre la Biblia. La Biblia dentro del concepto de lo que es el cristianismo, porque la Biblia para los judíos es solamente una parte que no incluye el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y es más, específicamente para ellos es solo la Tanaj, o diría casi solo la Torá, los 5 primeros libros. Bueno, como también sabrás, si has escuchado eso, sabes que no soy religioso en el sentido habitual. O sea, no es que yo soy cristiano y que hago eso porque soy cristiano, o judío, o islámico, o budista, o hinduista, o lo que fuera. No, ninguna de esas cosas. Así que lo que vos puedas escuchar dicho por mí sobre, por ejemplo, la Biblia en particular, es simplemente una reflexión totalmente ajena
a un interés de convertirte a tal o cual doctrina de fe. Bien, listo. Aclarado esto, que no guardo intenciones religiosas ni cosas por el estilo, sino simplemente aportar una mirada, digamos, lo más racional posible sobre un determinado texto bíblico y a veces basado también en hechos históricos y demás que apoyen esas conclusiones que yo exponga. Bueno, justamente es que quiero hablar sobre este pasaje. El otro día el presidente de la República Argentina habló en un templo evangélico, como te dije, y citó un fragmento de los evangelios. En particular se refirió al evangelio, a un pasaje que está en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que se refiere a las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto luego de estar 40 días en el desierto. Buah. Este pasaje, si vos querés, también lo podés encontrar, lo que se llama paralelismos en los evangelios. Lo podés encontrar, te decía, este pasaje de Lucas 4, las tentaciones de Jesús, lo podés encontrar también en el libro de Mateo, o San Mateo si te gusta, capítulo 4 también, o en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, según se comenta, en el primer capítulo, en el capítulo 1. Bien. El presidente utilizó específicamente el capítulo 4 y el versículo 6 y dijo que después de haber estado 40 días en el desierto, el diablo lo tienta a nuestro Señor Jesucristo, dijo él, y cosa que me llamó la atención, y perdón que me interrumpa yo mismo, ¿no? Porque es una persona extraña. Por un lado, no parece ser cristiano porque está muy aferrado a todo lo de Israel y que venga el Mesías y cosas por el estilo, y sin embargo para los cristianos el Mesías ya llegó, que sería o habría sido Jesús, ¿no? Parecería una especie de contradicción. Es raro, es raro. Es raro además que él, por ejemplo, tenga el interés en hacerse judío, cuando los judíos, básicamente la religión judía, rechaza a Jesús. Entonces es contradictorio esto. Hay cosas que uno debiera tener claro. Y no me estoy poniendo ni del lado judío ni del lado cristiano. Estoy diciendo que pasa así. Justamente los judíos, si hay algo que no creen, es que Jesús haya sido el Mesías. Entonces parecería raro creer en un personaje llamado Jesús que dice que es el Mesías y a su vez querer pertenecer a una religión que niega como religión, nada más, y tiene todo el derecho que Jesús haya sido el Mesías. Así que bueno, pero dejando de lado eso, que quizá está de más que lo diga, pero bueno, se me ocurre ahora que estoy diciendo esto. Entonces él dice que nuestro Señor Jesucristo, después de los 40 días, es tentado por el diablo, que se le acerca y le dice, entre otras cosas, entre otras tentaciones, le presenta la siguiente. A ti le muestra todos los reinos de la tierra. Ahí el presidente dice los estados. O sea, los reinos o los gobiernos de la tierra son los estados, dice él. Y sí, en realidad sería más o menos eso. Y dice, todos estos te los voy a dar y te voy a dar poder sobre todos ellos y gloria de ellos también, porque a mí me ha sido entregada todo ese poder y toda esa gloria, dice el diablo, y a quien yo quiero la doy. Entonces obviamente Jesús lo rechaza esto, ¿no?
y le dice que se vaya porque él solo puede adorar a Dios y no al diablo, por ejemplo. Bien. Entonces repito el texto de Lucas, capítulo 4, versículo 6, al que hace alusión el presidente de la República. Dice que el diablo se le presenta a Jesús y que le ofrece todos los reinos de la tierra, aludiendo que los reinos de la tierra le pertenecen a él, por lo tanto, si él quiere se los da, solo le pide que lo adore. Entonces, así las cosas, como fue dicho, Jesús rechaza esto, y dice el presidente de la República que ahí hay una confesión o una aseveración o una afirmación en boca del propio diablo, del propio demonio, del propio enemigo de Dios, donde dice que Él es el dueño de todos los gobiernos de la tierra, ¿sí? Él es el que maneja todos los gobiernos de la tierra. Por eso los gobiernos de la tierra son todos una porquería y bla, 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 bla. Bien. Esto es lo que dice el presidente. Bien. ¿Es esa la realidad? No, no es la realidad. Y vuelvo a reiterar, no estoy hablando de un punto de vista religioso, estoy diciendo nada más lo que el texto en sí dice y cómo es la manera más coherente, digamos así, de interpretarla en función de todo lo que rodea el texto, de cosas que están antes de ese texto y cosas que vienen después de ese texto. Lo primero es que hay una confusión donde dice que son míos. Sí, es real lo que se señala en los evangelios, donde el diablo dice que los reinos se los dieron a él. Es verdad. Según los evangelios, sí, los reinos le pertenecen al diablo. Pero lo que no dice el presidente, o que no leyó, o que no sabe, es que también el propio Nuevo Testamento dice que esa potestad que tiene el diablo sobre los reinos es simplemente temporal, momentánea. De hecho, el libro de Apocalipsis o Revelación, el último libro de los Evangelios, o mejor dicho, del Nuevo Testamento, allí dice que la victoria es de Jesús, que derrota a todas las fuerzas del mal y les quita todo el poder y es destruido para siempre. Con lo cual, en realidad, lo que es destruido es el diablo, no los reinos. Los reinos van a dejar de estar bajo la órbita del diablo porque solo va a quedar gente buena en el mundo que va a ser gobernada por Jesús. De alguna forma y muy quizá sencillamente estoy resumiendo lo que el Apocalipsis señala, que es que al final de los tiempos, con la venida de Jesús, se le saca todo el poder al demonio, deja de tener potestad sobre los gobiernos, se purifica toda la humanidad, solo quedan los buenos, así que no va a haber gobiernos bajo la potestad del diablo. En todo caso, habrá gobiernos bajo la potestad de Jesús. Y bueno, y el diablo es destruido para siempre. Así que lo primero que tiene que quedar claro es que la potestad del diablo sobre los gobiernos es transitoria. Así que bueno, esta es la cuestión. La interpretación que el presidente de la República hace sobre ese pasaje es errónea. Pero hay una cosa que no es errónea, que es que
actualmente, ¿sí? Actualmente y solo actualmente, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, con más exactitud, solo actualmente la potestad sí la tendría el diablo sobre los gobiernos del mundo, con lo cual todos los gobiernos serían corruptos y todo eso. Y todo aquel que forma parte de los gobiernos del mundo, por lo tanto es un servidor del diablo. Entonces lo que olvida el presidente es que él es un presidente de un reino de este mundo. Argentina y el gobierno argentino es uno de los reinos de este mundo. Y si él es el presidente, la persona más importante, lo que en otra época hubiera sido un rey de la Argentina, quiere decir que él entonces está bajo la supervisión o bajo el poder del diablo. Y queda una reflexión final. Jesús dice que no acepta adorar al diablo, porque solo debe adorarse a Dios y solamente a Dios. Entonces habría que preguntarse, si Jesús no hubiera hecho eso, y en vez de hacer lo que hizo, hubiese adorado al diablo, ¿de quién sería siervo? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría sirviéndole a él. Entonces formaría parte de los reinos del mundo, o de los estados, o de los gobiernos, o como lo quieras llamar, sirviendo al diablo. Entonces Jesús hubiera estado sirviendo al diablo. Lo mismo que estaría haciendo cualquier individuo que hoy, tomando esto como válido y como cierto, que hoy esté ejerciendo un reinado, una presidencia o un poder sobre un país, nación, gobierno, etc. Es así de fácil. Si yo estoy y formo parte de el reino de este mundo, siendo uno de los poderosos del reino de este mundo, entonces yo estoy sirviendo conforme al relato bíblico, porque el dueño es él, al diablo. Repito, porque el dueño es él, el diablo. Es fácil, no es difícil. Así que bueno, hay que tener cuidado con la interpretación y también librarse un poquito de esto, ¿no? Porque de alguna forma el presidente de la República cae en una especie de trampa. Él cree que explica así que los reinos son toda una porquería, sin darse cuenta que él está sujeto a eso también por su propia condición de ser uno de los reyes, uno de los gobernantes, uno de los príncipes de este mundo. Y para llegar a ese lugar, conforme el relato evangélico, entonces es necesario estar adorando al demonio, al diablo, al maligno, o como lo quieran llamar. Bueno, esto era todo lo que tenía para decir, no es mucho más que eso. Si leen ya sea Mateo 6, que es una réplica de esto, o Marcos 1, van a encontrar básicamente lo mismo. Bien, como dije, esto era todo lo que yo tenía para decirles el día de hoy. Como siempre, esto es dentro del marco de respeto y toda la historia esta que ya sabemos. Y bueno, nada más, espero que sea útil para darse cuenta que no, las cosas en los textos sagrados, ya sea cristianos, ¿cómo se llama? Judíos, islámicos, lo que fuera,
no todo se debería tomar tan literalmente, porque si no entonces sería un verdadero lío todo. Y además habría muchísimas más contradicciones. De hecho hay contradicciones. Entonces, bueno, es mejor tratar de darse cuenta las cosas mediante la reflexión y toda esa historieta. Nada más, esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.